Pescador rescata perro a 300 kilómetros de la costa y halla un secreto impactante en su medalla. Antes de empezar esta historia, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Siempre es genial saber hasta dónde llegan nuestras historias. Las olas golpeaban con fuerza la cubierta de su barco. La lluvia, sin piedad, borraba el cielo. Y aún así, en medio del caos, Nicolás vio algo imposible. Una figura moviéndose entre las olas, luchando por no ser tragada por la espuma negra. Parpadeó, se frotó los ojos. No podía ser. Un pastor alemán. A más de 300 kilómetros de la costa, un animal sin rumbo, agotado por el frío y la sal. Sus patas apenas podían seguir el ritmo de la corriente. Sus ojos, dos luces de angustia y determinación, se clavaron en los de Nicolás por un instante eterno. Sin pensarlo, sin calcular, sin preguntarse siquiera qué hacía un perro en alta mar, Nicolás se lanzó. El salto fue brutal, como si cortara con su propio cuerpo el telón líquido del mundo. El frío lo envolvió como una cachetada. Nadó con fuerza contra la corriente, guiado por el instinto de alguien que ha perdido demasiado para dejar que otro se hunda. Las olas lo jalaban hacia el este, pero él no se rindió. El perro, desnutrido, ya no podía pelear. Sus patas temblaban, su hocico se hundía a cada segundo. Nicolás lo alcanzó justo cuando su cuerpo comenzaba a hundirse. Lo sostuvo con un brazo, nadando con el otro, sintiendo cómo el peso de esa criatura era también el peso de algo más. Algo que el mar mismo no quería soltar. Media hora después, agotado, con los labios morados y los músculos a punto de colapsar, logró subirlo al Esperanza. La criatura yacía inmóvil, pero viva. Nicolás, temblando, le cubrió el cuerpo con una cobija térmica que guardaba para emergencias. Al acercarse más, notó algo. Una cadena metálica comida por la sal y colgando de ella una medalla redonda. Una sola letra grabada. S. ¿Quién eres tú? ¿Viejo lobo de mar? Murmuró Nicolás con la voz rota por el esfuerzo. El perro, como si entendiera, abrió los ojos. No hubo quejidos, no hubo ladridos, solo una mirada intensa, vigilante, que le puso la piel de gallina al pescador. Esa noche, mientras la tormenta se calmaba y las estrellas comenzaban a asomarse tímidamente detrás de las nubes, Nicolás supo que su vida, gris, solitaria y atrapada en la rutina del mar, había cambiado para siempre. El sol de la mañana acariciaba el muelle con un calorcito que contrastaba con la noche anterior. Nicolás Bon, así se hacía llamar en su nueva vida, lejos del pasado, empujó con esfuerzo la puerta de la pequeña clínica veterinaria de la costa, cargando en brazos al pastor alemán que seguía inconsciente, envuelto en una cobija mojada y llena de sal. El suave sonar de una campana sobre la puerta llamó la atención de la doctora. Elisa Moreau, una mujer de cara afilada, mirada tranquila y cabello rubio recogido en un chongo hecho a las prisas. De origen francés, pero criada en Vermont, Elisa se había mudado a la costa buscando calma, sin saber que la calma suele esconder los gritos más profundos. ¿Qué rayos? ¿Nicolás? ¿Eso es un perro?, preguntó, acercándose con paso firme. Lo encontré en medio del océano. A kilómetros de la costa, respondió Nicolás con la voz ronca y los ojos todavía rojos por la sal y el desvelo. Elisa frunció el ceño al tocar al animal. Su pelaje, áspero y lleno de cicatrices, escondía músculos tensos y precisos, como si los hubieran moldeado con un entrenamiento extremo. Un ojo tenía una nube gris, quizás por un golpe viejo o una cirugía mal curada. El otro, en cambio, observaba todo con una inteligencia que atravesaba. «No es cualquier perro», murmuró Elisa mientras lo examinaba con cuidado de cirujana. «Tiene microfracturas en las patas delanteras, callos de pelea y... esto». Tomó entre sus dedos la medalla que colgaba. La letra S grabada en el metal parecía vibrar con una historia que aún no se atrevía a contar. «¿Crees que sea militar?», preguntó Nicolás, sentándose en una silla de metal, todavía cubierto con su chamarra empapada. «¿Militar? ¿O algo peor?». Este animal fue entrenado para obedecer sin fallar. «Mira», levantó la pata del pastor con cuidado. «Tiene un pequeño corte justo donde suelen poner tecnología debajo de la piel». El perro, aún débil, abrió los ojos despacio, y ahí estaba, esa mirada.
No pedía ayuda ni mostraba miedo, sino que calculaba, vigilaba, como si, incluso en su estado más frágil, supiera exactamente dónde estaban las salidas, las sombras, las personas en la sala. Elisa bajó la voz, casi en un susurro. «Hasta dormido. Sigue vigilando. Eso no es instinto, es memoria muscular». Nicolás tragó saliva sin quitarle los ojos al animal. Algo en él lo estremecía. No era miedo, era una extraña admiración, como si estuviera frente a un sobreviviente de una guerra que nadie más había visto. Horas después, ya en la costa, mientras el mar lamía suavemente las piedras, Nicolás miraba al pastor acostado en una cobija frente al fuego. El animal no se había movido en una hora, pero sus ojos, siempre atentos, lo seguían. Con cada chasquido de la leña, con cada sombra que bailaba en la pared, el perro reaccionaba, mínimo, sutil, pero sin fallar nunca. «¿Qué te hicieron allá afuera?», preguntó Nicolás, como si el viento pudiera llevar su pregunta a algún dios perdido en el mar. El animal levantó la cabeza lentamente y, en un gesto que le heló la sangre a Nicolás, puso su pata sobre la bota del hombre. No era una súplica, era un juramento. Y sin saber cómo ni por qué, Nicolás supo que aquel lazo recién nacido era inquebrantable. Ese perro, perdido en las profundidades del mar, había sido forjado para proteger, pero ahora, tal vez, era él quien necesitaba protección. El amanecer trajo una calma engañosa. Las gaviotas volaban sobre el puerto como si nada hubiera pasado, ignorando que en la pequeña cabaña junto a los acantilados, una historia comenzaba a salir del silencio. Nicolás Bon, todavía con el sabor salado del mar en la garganta, miraba desde su ventana al pastor alemán. El animal, al que por instinto había comenzado a llamar centinela, estaba sentado frente a la puerta, de espaldas al mar, como si protegiera algo más que solo olas. Durante el desayuno, que era café tibio y pan de días pasados, Nicolás notó algo curioso. Cada vez que se movía por la casa, Centinela lo seguía con la mirada, incluso en cuartos oscuros. Ni el sonido de sus pasos parecía escaparse del oído atento del animal. Decidió buscar respuestas. Horas después, estacionó su camioneta oxidada frente a un taller mecánico alejado del centro. Un letrero descolorido colgaba chueco: Martin Keller, reparaciones y más. Martín era un veterano de guerra, alto, con barba blanca y mirada cansada. Lo conocía desde sus días como buzo de rescate en misiones militares conjuntas. Aunque evitaban hablar del pasado, Nicolás sabía que Martín todavía tenía contactos e instintos afilados. «No me digas que vienes por el motor de una lancha», dijo Martín al verlo entrar, limpiándose las manos con un trapo lleno de grasa. «No, vengo por él». Centinela entró detrás de Nicolás caminando con paso firme, casi militar. Al verlo, Martín levantó una ceja. «Caray, ¿de dónde sacaste eso?». Nicolás contó la historia, la tormenta, el rescate, la medalla. Los ojos de Martín no parpadearon ni una vez mientras escuchaba. «Muéstrame la medalla», pidió, y al sostenerla entre los dedos frunció el ceño. «Este metal no es común. Es titanio con un inserto de silicio. Reacciona a la presión. Mira esto». Presionó el borde con una herramienta fina y una pequeña abertura se abrió en la parte trasera. Dentro, un microchip sellado con resina resistente al agua brillaba débilmente bajo la luz. «Esto es tecnología de defensa. Experimental, nada de uso civil». Martín se agachó frente al perro y levantó su pata, examinándola sin tocar. Movimientos precisos, ojos entrenados para leer gestos, no órdenes de voz. Este perro fue parte de algo grande y peligroso. Nicolás tragó saliva. El silencio se puso pesado. ¿Qué tipo de programa? Martín se levantó. Caminó hacia un estante lleno de folders y objetos de guerras olvidadas. Sacó un documento arrugado, descolorido por el tiempo, y lo puso sobre una mesa de metal. Proyecto Sombra. Entrenamiento conjunto de operativos tácticos con ayuda de animales. Pero no eran simples perros rastreadores. Estos fueron diseñados para trabajar con agentes con discapacidades, sobre todo visuales. Nicolás sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Guías tácticos? Exacto. No solo veían por sus compañeros, los defendían, los guiaban por campos de batalla urbanos.
Su habilidad para anticipar movimientos enemigos era casi sobrenatural. Martín se inclinó hacia Centinela, que lo miraba sin miedo. Este es uno de ellos, y no debería estar vivo. El silencio volvió a llenar el lugar. ¿Y si lo están buscando?, preguntó Nicolás con voz baja. Martín asintió despacio. Ya lo están buscando. Y no buscan al perro. Buscan lo que lleva consigo. El viento había cambiado. No solo de dirección, sino de intención. Nicolás Bogn lo sintió al salir del taller de Martín, como si el aire mismo tuviera un peso diferente, cargado de advertencias. La presencia de Centinela, siempre alerta, ahora era más tensa, con las orejas en alto y el lomo firme como un cable eléctrico ante el menor ruido. De regreso en su cabaña, Nicolás empezó a notar detalles que antes parecían no importar. Huellas de llantas diferentes en el lodo del camino, marcas recientes de botas junto al cobertizo y una sombra rápida que se desvaneció entre los árboles al atardecer. No era paranoia. Alguien los estaba vigilando. Al día siguiente, durante una visita de rutina con la doctora Elisa Moreau, Nicolás decidió contar lo que había descubierto. La mujer, acostumbrada a lidiar con el dolor silencioso de los animales y la desconfianza de hombres heridos, escuchó cada palabra sin interrumpir. ¿Un proyecto secreto con perros guía tácticos?, preguntó al final, como quien no quiere creer, pero tampoco puede negarlo. ¿Y dices que Centinela fue parte de eso? Nicolás asintió, con una mezcla de miedo y decisión en los ojos. No solo eso. Martín dice que tal vez no lo buscan a él, buscan lo que lleva consigo. Elisa se inclinó para revisar el pequeño implante otra vez, ahora bajo una luz ultravioleta. Un destello, una señal azul parpadeante que duró solo un segundo. Esto no es solo un chip de identificación, es un transmisor, pero está sellado, inactivo, hasta ahora. Justo en ese momento, la campana de la clínica sonó con una precisión inquietante. 3 figuras entraron. No eran de por aquí. Su ropa era demasiado neutral, demasiado calculada. Caras frías, movimientos precisos. El hombre al frente, alto, con el cabello perfectamente peinado, se presentó con una sonrisa fingida. «Perdonen, buscamos a un pescador. Nos dijeron que podría estar aquí con un perro encontrado en alta mar». Nicolás sintió que el cuerpo de Centinela se ponía tenso como cuerda de guitarra. Sin hacer ruido, el perro se deslizó suavemente entre él y Elisa, colocándose justo frente al desconocido. El hombre notó el movimiento y por un instante su mirada se oscureció. «¿Puedo...?» Extendió la mano hacia el animal. Centinela gruñó. No fue un gruñido normal, fue una advertencia, una sentencia. El segundo hombre, más bajo y fornido, dio un paso adelante. De su bolsillo sacó un pequeño aparato negro del tamaño de un encendedor. Lo activó. Un pitido agudo casi inaudible para los humanos llenó la sala. Centinela dudó. Todo su cuerpo se tensó al máximo. Por un momento eterno, pareció que iba a obedecer. Pero algo cambió. Los ojos del perro se giraron hacia Nicolás. Su respiración se calmó, y con un movimiento inesperado, ignoró el aparato y se colocó entre los intrusos y la puerta trasera. El hombre de cabello peinado sonrió otra vez. Impresionante, muy impresionante. Pero ese perro no es suyo, señor Bogn. Pertenece al gobierno, y lo necesitamos de vuelta. Nicolás dio un paso al frente. Su voz era baja, pero firme como un cuchillo. Entonces traigan una orden oficial. Mientras tanto, está bajo mi cuidado. Y si intentan algo, lo van a saber. El tercero del grupo, una mujer rubia con mirada dura, no dijo ni una palabra. Solo observó a Centinela con una intensidad que lo hizo erizarse. «Volveremos», dijo el líder, antes de salir, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Cuando la puerta se cerró, el silencio regresó a la clínica. Elisa se acercó a Nicolás y dijo lo que él ya sabía. Esto no fue una advertencia, fue una amenaza. La niebla había caído sobre la costa como un manto de luto, escondiendo el mundo en tonos grises y susurros apagados. Nicolás Bogn no había dormido. Se mantenía despierto, sentado en el porche con una linterna en la mano y un rifle viejo descansando a su lado. Centinela, acostado a sus pies, respiraba lento pero alerta, como si compartiera la vigilancia en un pacto silencioso. El día anterior lo había cambiado todo.
Esos desconocidos no eran agentes comunes. Sabían más de lo que decían, y no habían venido a preguntar, habían venido a recuperar algo que creían suyo. Esa madrugada, justo antes del amanecer, algo se movió entre los arbustos al borde del acantilado. Centinela fue el primero en reaccionar. Se puso de pie de un salto sin ladrar, sin gruñir. Solo un movimiento rápido, preciso, hacia la oscuridad. Nicolás lo siguió con el rifle en la mano. El rocío mojaba sus botas mientras avanzaba entre las sombras, siguiendo el paso del perro hasta unas rocas poco visitadas. Ahí, entre dos piedras húmedas, estaba una figura encorvada. Un hombre, empapado, sangrando de la cabeza, con los labios partidos por el frío y el esfuerzo. Nicolás levantó la linterna. Los ojos del desconocido se cerraron un poco ante la luz, pero algo más pasó. Centinela se quedó quieto. Lo reconocía, no con duda, sino con una certeza feroz. Se acercó lentamente, olfateando hasta que su hocico tocó la frente del hombre caído. Luego, con un gemido bajo, profundo y doloroso, el perro se acostó junto a él, poniendo su cabeza sobre el pecho del recién llegado, como si protegiera un tesoro perdido. ¿Quién es él?, murmuró Nicolás sin bajar el rifle. El hombre apenas pudo hablar. Gabriel Reyes. Nicolás sintió el peso del nombre como un ancla en el estómago. Martín lo había mencionado. El operativo desaparecido. El que tenía una conexión única con Centinela. El que todos creían muerto en la operación Eclipse. Nicolás bajó el rifle despacio y se agachó junto al hombre. Gabriel tenía la piel pálida, los labios azulados por el frío. Lo ayudó a levantarse con cuidado, llevándolo de regreso a la casa, mientras Centinela no se separaba ni un segundo de su lado. Horas después, ya cubierto con cobijas, Gabriel habló con voz débil pero firme. Su historia era una herida abierta. Nos traicionaron. La operación fue un sabotaje, desde adentro. Centinela me mantuvo vivo incluso cuando yo ya no quería seguir. Me guió en la oscuridad. Nadé, con él amarrado a mí. Nos arrastró la corriente, pero él me mantuvo a flote, hasta que una ola nos separó. Nicolás escuchaba sin interrumpir. Elisa, sentada al lado con una taza de té en las manos, no podía apartar la mirada de los ojos vacíos de Gabriel, que aunque nublados por una neblina blanca, se movían con precisión al sonido de cada voz. ¿Puedes ver algo?, preguntó ella con suavidad. Sombras, contornos, a veces luz. Pero Centinela era mis ojos, no solo en el campo, en todo. Me anticipaba, me guiaba, me protegía. Centinela, acostado a sus pies, soltó un sonido breve, como si confirmara cada palabra. Él tiene algo más, ¿verdad?, dijo Nicolás al fin. No solo entrenamiento, el chip. ¿Qué guarda? Gabriel asintió con esfuerzo. Datos, pruebas del sabotaje, conversaciones, ubicaciones, información suficiente para destruir carreras. Y por eso nos quieren callar. Nicolás se recostó en la silla, sintiendo el peso de una verdad que lo atrapaba como una red invisible. Había rescatado algo del mar, sí, pero no era solo un perro. Era un lazo, un testigo, una amenaza viva contra gente muy poderosa. Elisa rompió el silencio. Entonces no hay vuelta atrás. Vendrán por ustedes, por todos nosotros. Nadie respondió. No hacía falta. La lluvia volvió a caer esa noche, como un aviso del cielo. Las goteras golpeaban el tejado de la vieja cabaña, mientras el fuego crepitaba en la chimenea. Adentro, el ambiente era pesado. El calor del hogar no podía borrar la sensación de que algo se acercaba. Gabriel Reyes dormía en el sofá, envuelto en cobijas, con una venda en los ojos y el rostro tranquilo por primera vez en días. Elisa Morrow se movía por la cocina en silencio, preparando una infusión de valeriana. Nicolás Bogn, junto a la ventana, miraba el mar como quien espera a un enemigo que conoce bien, aunque nunca haya visto su cara. Centinela no dormía. Sentado frente a la puerta principal, su cuerpo era una línea tensa, los ojos fijos en algo más allá de las paredes, los oídos atentos al menor ruido. Él sabía. A las 2:32 de la madrugada, el momento llegó. Un chasquido sutil vino de afuera. Nicolás levantó el rifle por instinto. Elisa apagó la luz de la cocina. Centinela gruñó, pero no se movió.
Se quedó quieto, como una trampa viva. Gabriel despertó como si ya lo supiera. Se enderezó en el sofá, buscando a tientas a su alrededor. «Vienen por nosotros», dijo, con voz firme, sin rastro de duda. Y entonces, sin aviso, la puerta trasera explotó. Hombres de negro con el rostro cubierto entraron en formación táctica. Sin ruido, solo el sonido de pasos coordinados y el clic seco de aparatos electrónicos activándose. Nicolás disparó el primer tiro, más para desorientar que para acertar. Elisa jaló a Gabriel del brazo y lo llevó rápido hacia la escalera que bajaba al sótano, escondida bajo la alfombra de la sala. Pero Centinela fue más rápido que todos. Con una explosión de movimiento, el perro se lanzó contra el primer intruso, derribándolo con precisión quirúrgica. No mordía por instinto, atacaba con método, como lo habían entrenado. El segundo hombre intentó usar el mismo aparato sonoro que antes lo había hecho dudar, pero Centinela ignoró el pitido agudo. Sus ojos estaban fijos en Nicolás. Había elegido un nuevo compañero. Nicolás se movía por la casa como un fantasma de su pasado, cada paso recordándole sus años de operaciones en mar abierto. Al escuchar un grito apagado desde el cuarto de Elisa, corrió hacia allá. Uno de los hombres se había separado del grupo y la había alcanzado. Pero antes de que Nicolás pudiera hacer algo, Centinela apareció detrás y clavó los dientes en el brazo armado del agresor, forzándolo a soltar el cuchillo. «¡Atrás de ti!», gritó Gabriel desde el sótano, guiado por sonidos y no por vista. Nicolás giró a tiempo para ver al líder de la operación, el mismo hombre de traje impecable de la clínica, levantar una pistola corta, apuntando directo a su pecho. Pero algo detuvo el disparo. Centinela, ahora entre los dos, miraba al hombre con ojos que no eran de un animal. Eran los ojos de una promesa hecha en el abismo. El intruso dudó. Su mano tembló. Y en ese instante, Nicolás aprovechó la distracción y lo desarmó con un golpe directo a la mandíbula. Minutos después, con los atacantes atados, inconscientes o huyendo, la casa estaba destruida. Vidrios rotos, muebles volcados y el olor pesado a pólvora en el aire. Pero estaban vivos. Gabriel salió del sótano con la frente sudada y los ojos nublados por la oscuridad. «Van a regresar», dijo, sin enojo, solo con certeza. «No vamos a esperar a que lo hagan», respondió Nicolás. Elisa miró a Centinela, ahora con un corte superficial en el flanco, pero de pie, alerta, imbatible. «Tenemos que sacar lo que lleva dentro. El chip, antes de que ellos lo hagan». Gabriel asintió. «Y hacerlo público. Si esa información sale a la luz, no podrán seguir cazándonos en las sombras». Nicolás apretó la mandíbula, sintiendo que las mareas habían cambiado para siempre. Ya no eran solo sobrevivientes, ahora eran testigos. Y el tiempo de los cazadores estaba por terminar. Las primeras luces del amanecer se colaban por los vidrios rotos de la cabaña. Afuera, el mar rompía con fuerza contra las rocas, como si también sintiera el estremecimiento del nuevo día. Adentro, el silencio pesaba. No era el silencio del miedo, sino el del cansancio después de la tormenta, ese que solo conoce quien ha estado al borde de la muerte. Centinela, con una venda improvisada en el flanco izquierdo, estaba acostado a los pies de Gabriel Reyes, sin hacer un solo ruido. Sus ojos, siempre atentos, ahora parecían más humanos que nunca. Gabriel, sentado en la mesa con el torso inclinado hacia adelante, sostenía en sus manos el pequeño microchip que habían sacado apenas una hora antes, gracias a las manos firmes de Elisa Moreau, que aunque no era cirujana, había logrado lo imposible. Nicolás Bone miraba la escena en silencio, recargado en el marco de la puerta, con un cigarro apagado entre los dedos. Sus ojos estaban rojos, no por el cansancio, sino por una decisión que crecía cada minuto. El mundo tenía que saber. Martín Keller llegó al amanecer, llamado por un mensaje en clave que Nicolás le había enviado después del ataque. El viejo veterano entró en la casa con la mirada de quien ya esperaba encontrar escombros, pero al ver a Gabriel, se detuvo. Su rostro duro se suavizó por un segundo. Se dieron un apretón de manos en silencio. Había historia ahí, una historia que ninguno quiso mencionar. ¿Está todo ahí?, preguntó Martín, señalando el chip. Gabriel asintió. Grabaciones de voz, ubicaciones de operaciones no autorizadas, códigos de transferencias,
comunicaciones internas, todo el proyecto Eclipse y la prueba de que los de arriba sabían y nos dejaron morir. Martín sacó una laptop reforzada de su mochila. El equipo parecía una reliquia de guerra, pero su sistema era rápido, directo. Conectaron el chip. Los datos comenzaron a aparecer como una hemorragia digital. Nombres, fechas, fotos aéreas, audios donde voces con autoridad daban órdenes que condenaban vidas. Elisa, de pie con los brazos cruzados, susurró: «Nos van a cazar. En cuanto esto salga». «Ya nos están cazando», respondió Nicolás con una media sonrisa cansada. Gabriel se inclinó, su mano tocando suavemente la cabeza de Centinela. «Pero ahora ellos cazarán sombras, porque la verdad va a iluminar todo». Entonces tomaron la decisión. Martín, usando sus contactos viejos en la prensa militar, enviaría todo el contenido a una periodista independiente con historial de denuncias. Meredith Clark, ex corresponsal de guerra, ahora casi exiliada tras destapar escándalos en Europa del Este. Nadie más tenía el valor o el alcance como ella. «En menos de 24 horas, esto estará en todas las pantallas», dijo Martín, después de programar los protocolos de seguridad y encriptación. Nicolás salió a respirar. El sol ya subía sobre el mar, pintando de dorado la superficie inquieta del agua. Caminó hasta el borde del acantilado, donde todo había comenzado, y se quedó en silencio. Centinela lo siguió. Se detuvo a su lado y también miró al horizonte. No había ruido, solo el viento y el latido de su propio corazón. Nicolás se arrodilló y, sin decir nada, pasó la mano por el cuello del perro. «No sé por qué llegaste a mí, amigo, pero creo que fue para recordarme quién fui, quién todavía puedo ser». Centinela se acercó y apoyó la cabeza en su hombro. La verdad estaba a punto de explotar, y con ella vendría el juicio. Pero por primera vez, Nicolás no sentía miedo. Sentía algo cercano a la redención. El mundo no cambió de golpe. No hubo explosiones, ni caídas dramáticas de gobiernos, ni confesiones en cadena nacional. Pero algo sí se rompió. 24 horas después de enviar el chip a la periodista Meredith Clark, el material se liberó en una red segura, accesible solo con códigos temporales. Bastaron 10 minutos para que empezaran a aparecer copias. 100, 1000, decenas de miles. El proyecto Eclipse, hasta entonces enterrado bajo capas de silencio oficial, ahora estaba en manos de periodistas, activistas y expertos en seguridad internacional. Las grabaciones de audio causaron un impacto especial. Una de las voces, identificada con un programa forense, era del almirante Robert Langston, una figura respetada en las fuerzas navales de Estados Unidos. Él ordenaba, con frialdad calculada, abandonar a 3 unidades especiales para proteger secretos por encima de la autoridad presidencial. Entre esas unidades, la de Gabriel Reyes. El escándalo fue inmediato. Meredith Clark apareció en una transmisión en vivo, con el rostro cubierto por sombras para proteger su ubicación, pero con una voz firme y sin titubeos. Detalló los archivos, leyó fragmentos, expuso la estructura secreta que controlaba misiones con perros guía tácticos modificados, y con cada palabra, el mundo parecía un poco menos ingenuo. «No se trata de traición», dijo ella. «Se trata de rendir cuentas, de humanidad, de hombres y animales tratados como herramientas desechables». Mientras tanto, en la cabaña costera, Nicolás, Gabriel, Elisa y Martín seguían la avalancha de reacciones como si estuvieran dentro de un huracán. No sabían cuándo vendría el contraataque, pero sabían que vendría, y vino. La noche siguiente, vehículos sin placas rodearon el pueblo. Luces apagadas, comunicadores interceptados. Los atacantes no usaban uniformes, pero la disciplina en sus movimientos delataba entrenamiento militar. No venían solo por pruebas, venían a eliminar testigos. Martín, siempre un paso adelante, ya había preparado rutas de escape por el sendero del acantilado. Nicolás y Gabriel ayudaron a esconder el coche de Elisa bajo ramas y lonas, y Centinela, aún recuperándose, no se separaba de su antiguo compañero. Fue Gabriel quien insistió: «Yo me quedo. Si me encuentran a mí, los demás tienen una oportunidad». «No», respondió Nicolás con una firmeza inesperada. «Ellos nos quieren a todos. O escapamos juntos o no escapamos».
En el momento justo, cuando los invasores entraron a la casa, esta vez con violencia abierta, solo encontraron grabaciones en loop y trampas sonoras que confundían sus sensores térmicos. El sendero de escape ya estaba cubierto por niebla y distancia. Durante horas caminaron entre acantilados y bosques húmedos, guiados por Martín y las instrucciones verbales de Gabriel, que parecía sentir el terreno mejor que nadie. Elisa ayudaba a Centinela a mantener el paso, presionando el flanco herido con una venda reforzada. Él cojeaba, pero no se rendía. Al amanecer, llegaron a una propiedad abandonada a 70 kilómetros al norte, una vieja estación meteorológica donde Martín había trabajado en los 90. Ahí, con equipo básico y una línea directa con Meredith, recibieron una noticia que nadie esperaba. Langston había renunciado. La presión de la opinión pública, combinada con investigaciones internas y la filtración masiva de datos, llevó al almirante a un comunicado oficial. En cadena nacional, bajo estricta vigilancia, declaró: «Asumo toda la responsabilidad por decisiones operativas que ahora reconozco como moralmente incorrectas. Me retiro de mis funciones de inmediato». No hubo disculpas, solo una admisión fría, pero el daño ya estaba hecho. Gabriel escuchó la transmisión con los ojos nublados y la mandíbula tensa. «No es suficiente», dijo tras un largo silencio, «pero es un comienzo. Dime aquí en los comentarios, de 1 a 10, ¿qué calificación le darías a esta historia hasta ahora? Tu opinión es muy importante para mí», susurró Elisa mirando a Centinela, que por fin dormía a su lado por primera vez en días. Nicolás observaba todo desde lejos. El mundo los había notado, pero aún no los aceptaba. Serían héroes para algunos, traidores para otros, pero sobre todo eran sobrevivientes. Y ahora, portadores de una verdad que nunca volvería al silencio. Pasaron 14 meses. Las aguas frente a la costa donde todo comenzó seguían rompiendo contra las rocas con el mismo ritmo de siempre. El mundo, por su parte, había girado, se había sacudido y luego, como suele hacer, había seguido adelante. Pero para quienes vivieron los días de la tormenta, nada volvió a ser igual. La vieja cabaña de Nicolás Bone fue reconstruida. No igual, era más luminosa, más abierta al mar, con ventanas grandes y cortinas claras que dejaban entrar la brisa sin pedir permiso. Ahí vivía ahora un hombre distinto al pescador solitario y callado de antes. Nicolás se había convertido en mentor de jóvenes rescatistas voluntarios de la Guardia Costera, enseñando técnicas de buceo, rescate y supervivencia, pero sobre todo hablando de instinto, confianza y lealtad. Gabriel Reyes seguía adelante con una visión parcial en el ojo izquierdo, suficiente para distinguir contornos y sombras, pero no para caminar solo. Aún así, recorría con seguridad las calles de Santa Arlene, el pueblito que lo acogió tras el escándalo. Ahora trabajaba con la Fundación Guía Sombra, creada en memoria de los operativos caídos en Eclipse. La fundación entrenaba perros guía para veteranos con discapacidades visuales y psicológicas y tenía un instructor muy especial, Centinela, con una nueva medalla en el cuello, esta vez grabada con su nombre completo, identificación civil y la inscripción «Protegí en la oscuridad, guío en la luz». El pastor alemán era una leyenda viva, no por sus hazañas en misiones secretas, sino porque en silencio guiaba a niños con discapacidad visual por la playa. Ayudaba a soldados en rehabilitación a recuperar el equilibrio emocional y todas las tardes, sin falta, se sentaba junto a Gabriel en una banca del muelle, mirando el mar como quien reconoce fantasmas del pasado, pero ya no les teme. Elisa Moreau no volvió a la clínica costera. Ahora era directora de un centro veterinario financiado por la misma fundación, donde se especializaba en rehabilitar perros de trabajo con traumas físicos y mentales. Su voz, antes callada, ahora se escuchaba en conferencias y debates sobre los derechos de los animales en zonas de conflicto. Ya no buscaba silencio, ahora quería ser oída. Martín Keller se retiró de verdad a su taller, pero seguía recibiendo cartas de veteranos, de familias agradecidas y de jóvenes que, inspirados por el escándalo, exigían transparencia militar. Reía, entre sorbos de café y manchas de aceite, al saber que algo que comenzó con un chip escondido bajo una medalla
había encendido debates globales. ¿Y los enemigos? Algunos desaparecieron sin dejar rastro. Otros enfrentaron juicios a puertas cerradas. Langston fue sentenciado a 10 años de arresto domiciliario, con su nombre borrado de todos los registros públicos. Pero la historia, la verdadera, estaba escrita. En los servidores, en los libros, en los ojos de quienes resistieron. En la última escena, una niña camina por la playa, con los pies descalzos tocando la espuma de las olas. Delante de ella, Centinela la guía con calma, esquivando rocas y huellas en la arena. A lo lejos, Gabriel observa con una sonrisa tranquila. Nicolás, de pie a su lado, respira hondo. Al final, dice sin apartar los ojos del mar, algunos rescates no se hacen en el agua, se hacen aquí, se toca el pecho, donde más nos hemos perdido. Gabriel asiente, y donde todavía podemos encontrarnos. El sol se pone lentamente, y por un instante, el mundo parece en paz. Gracias por haber acompañado esta historia hasta el final. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Eso nos ayuda muchísimo y nos motiva a seguir trayendo nuevas historias cada semana. Y ya que andas por aquí, aprovecha para ver otra de nuestras historias, que está apareciendo ahora en tu pantalla. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Cuídate mucho.